infinito, en la convergencia uniforme, en la norma infinito que es la que genera la convergencia uniforme. ¿Cómo se ve? Ah, bueno, pues R menos R, ahí está. Ajá. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes tienen una función x de t, por ejemplo, lo estoy haciendo en una variable, y sacan la bola centrada en 0, o sea, menos 0, en la norma infinito, y dicen, quiero que esto sea menor a r, ¿qué quiere decir? Que el supremo sobre, no sé, algún intervalo de tiempo, sobre t, ¿ok? No sé, t mayor o igual a A menor o igual a B, no sé, no me interesa tanto eso ahorita, ¿okay? Algún AB por aquí, ¿sale? ¿Okay? Este es el supremo de los valores de xt y pido que esto sea menor a r. ¿Eso qué quiere decir? Que el máximo valor de la función y el mínimo, porque esto está en valor absoluto, no pueden exceder r o menos r, ¿no? Entonces, cualquier función que esté en la bola de radio r con centro en 0, en la norma infinito, debe vivir en esta franja, ¿no? Si ustedes agarran otra norma, la norma en L1, la norma en L1 es x de t, su norma en L1 es la integral de a a b de x de t de t. Y todas las otras normas p son muy parecidas, nada más que aquí va la p, ¿no? Con un medio, un 1 entre p, ¿sale? Aquí no. Bueno, dices, ok, si esto es menor a r, es más, pónganle epsilon. Epsilon y menos epsilon, para que piensen en algo muy cercano. Si yo le pongo, ok, quiero la bola de radio epsilon con centro en 0, pero en la norma L1, que por cierto, quien no esté familiarizado con estas normas, le voy a pedir eventualmente a Luis que les hable de ellas, ¿va? En la norma 1, si yo digo ahora, ¿quiénes son las funciones cuya integral es menor a epsilon en módulo? Pues tú dices, pues fíjate que yo podría construir una función así muy chiquita, aquí en el intervalo AB, muy chiquita en cuanto a ancho, pero enorme, ¿no? Enorme, así, un picote, pero que el área bajo esta curva sea menor a epsilon. Lo pueden hacer, ¿no? Vamos a construir un triángulo muy chiquito en base, con una altura enorme, que integre menor a epsilon. Lo pueden hacer sin problemas. Y dices, ah caray, fíjense, esta norma, la norma en L1, como que no genera, no me respeta la intuición que tengo de cercanía. Porque las normas son para medir, para hablar de cercanía, cosas así, ¿no? Cuando uno habla de convergencia, dices, ¿qué tan cerca estás respecto a una norma? Entonces, si ustedes usan otra norma, ustedes pueden tener este problema, este tipo de aproximaciones. Y decir, ah, pues mira, vamos a probar convergencia en norma L1. Ah, pues se aproxima la norma L1. Fíjense lo que eso quiere decir, que si esta es la función, que la función 0 es esta de acá, esto está cerca en norma L1. Uno diría, pues no parece cerca, según mi intuición no parece cerca, porque fíjate cómo este pico está alejado, este valor está alejado del 0 tanto como quieras. Mientras que la norma infinito te dice, si está alejada de epsilon, es porque está en esta franjita, ¿no? Entonces, si hacen epsilon cada vez más pequeño, las cosas que aproximan están aquí, y dices, bueno, como que sí se va pareciendo más al 0, pero esta no. Para cualquier epsilon yo puedo dar una función así. ¿Por qué entonces necesitamos hablar para ecuaciones ordinarias, para estos problemas de Cauchy de ecuaciones ordinarias, de las normas del supremo? ¿Por qué necesito convergencia en norma del supremo? Fíjense, piensen ahora en este problema. Piensen ahora en el clásico problema de física que es modelado por las ecuaciones ordinarias, que son los
problemas del movimiento de los planetas, ¿no? Son prácticamente las primeras ecuaciones diferenciales que se conocen, ¿no? Si ustedes quieren aproximar la órbita de un planeta y dicen, ay, lo voy a hacer en norma LP, en norma L1, entonces tú podrías tener una aproximación así. Y te quedas, ¿qué es esto? En norma L1 podría yo aproximar la órbita del planeta así. Dices, carajo, pues esto no es una aproximación que yo necesito. En el mundo real no. O al menos no en el mundo real. Lo que me exige el problema, que es determinar una curva, aproximar una curva punto a punto, eso es lo que yo requiero. Es lo que requiere aproximar la órbita de un planeta, aproximarla punto a punto. Pues esto no tiene sentido. Convergencia en L1 no tendría sentido. ¿Por qué quiero la convergencia en la norma del supremo? ¿Por qué metí supremos aquí? Pues porque aproximar la norma del supremo quiere decir que estás aproximando en esta franjita. Y haciendo epsilon cada vez más pequeño, aunque tu aproximación esté muy oscilante aquí adentro, cada vez se hace más y más y más parecida a la órbita. Ajá. ¿Eso pasa con otras ecuaciones de física? No. La convergencia en norma del supremo es la mejor de todas, en ese sentido. Pero ¿pasa con otras ecuaciones de la física? No. En las ecuaciones de cuántica, en la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, uno busca que la solución sobre omega, la solución a Schrödinger es psi. Ajá. Pero todos los físicos saben esto. La psi no tiene ningún valor físico, ningún significado físico, perdón. No tiene ningún significado físico. Lo que tiene significado físico es el módulo al cuadrado. Resulta que esto es proporcional a la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula o el sistema de partículas en algún estado específico. Entonces al físico no le interesa psi, le interesa su norma al cuadrado, su integral del módulo al cuadrado. Es decir, al físico, en cuántica, le interesa la norma en L2. Entonces, ¿qué tal que haces mejor estimaciones y o aproximaciones en norma L2? ¿Ok? Cada problema requiere una norma específica. Este tipo de comentarios los debieron haber aprendido con punto fijo de Banach, porque dices, bueno, si hay tantas normas distintas en análisis, ¿por qué la norma del supremo? Por esto, la física lo dicta. ¿Okay? Y también matemáticamente la norma del supremo es mejor porque aproxima sobre un compacto, por ejemplo, la norma del supremo, convergencia en norma del supremo implica convergencia en todas las demás normas, en la L2, en la L1, todas las demás. Entonces dices, pues es una norma muy buena, pero por lo mismo es una norma complicada para demostrar que existen soluciones ahí. Déjenme ver aquí la cámara. Es muy difícil de probar existencia, unicidad y aproximar en general con la norma del supremo. No se hacen, así no se hacen las cosas. ¿Okay? Los estudiantes del seminario van a aprender eso. ¿Sale? Entonces, por eso estuvimos probando todo este comentario un poco, me desvió un poco. Todo este comentario salió del hecho de que tengo la convergencia uniforme. Es convergencia uniforme otra vez. Si no sabían que la convergencia en la norma infinito es la convergencia uniforme, háganlo de tarea moral. ¿Sí? Ya les había dicho que este teorema es muy pesado, es un resultado muy pesado. No es un resultado que yo les vaya a evaluar en la tarea, así que no se espanten aquellos que no hayan llevado análisis. Pero para ser justos es lo que requiere la prueba para que yo pruebe que las soluciones al sistema característico realmente son C1. Por eso lo estamos viendo. Ya les había dicho que no vamos a ver ni una sola prueba sin rigor. ¿Sí? Vamos a entender completamente qué es lo que necesita el método para que sea adecuado, un método adecuado. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la convergencia uniforme. ¿Sale? Entonces, ¿qué queda por hacer? Fíjense, como la phi 0 es continua, ¿se acuerdan de este mapeo phi 0, no?
Este de aquí. ¿Se acuerdan Phi0 quién era? ¿No? Phi0 era la solución al problema de Cauchy. Era Phi0 de t, x. De tal manera que si yo ponía aquí x0, esto resolvía el problema de Cauchy. X en t0 me parece que le puse. Si t0 igual a x0. Esto es resuelve el problema de Cauchy. Y acuérdense, lo que queremos probar es que esto es C1. Eso es lo que queremos probar, ¿no? Que Phi0 es C1. Que si varías los parámetros, si varías la condición inicial, no importa cómo varíe, si varías, o sea, el tiempo inicial, si varías la condición inicial, la posición inicial, esto varía de manera suave. Es lo que quiero probar. Pues quiero probar que este mapeo es C1, ¿sí? Y dices, carajo, pues no hemos probado eso, porque hiciste todo esto. Fíjense, lo hice por esto. Como la Phi0 es continua, si uno puede demostrar que la parcial de la Phi0 respecto de x de t, x es la Phi0 mayúscula, pues entonces ya la hicimos, ¿no? Porque entonces Phi0 es de clase C1 en X y por lo tanto es de clase C1. ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué? Ya les había dicho, la Phi0 es la solución a un problema de ecuaciones ordinarias. Entonces esto se escribía como f de s, Phi0 de s, x de s, ¿no? Otra vez tiene esta forma integral que ya sabemos que si yo pruebo que es continuo por componentes, eso implica continuidad completa. Para este caso, ¿sí? Gracias a que tiene esta representación. ¿Sale? Ya sabemos que es diferenciable en t por el teorema de Picard. El teorema de Picard me dice esto es una solución, o sea que respecto a t es diferenciable, C1. ¿Sí? Entonces, lo último, o sea, todo esto, todos estos argumentos que hicimos bastante largos, fueron para encontrar Phi0, para probar que esto era una contracción fibrosa, asegurar la existencia del Phi0, y ahora vamos a probar que esto tiene derivada parcial y es igual a Phi0. Una función continua y habremos terminado. ¿Vale? Bien, vamos a dejarle aquí un momento.